El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Nuestro próximo invitado ya es un viejo conocido de Misterioso Universo en la Red, porque en el pasado nos ha hablado acerca de la verdad que hay detrás de los atentados de las Torres Gemelas, del nuevo orden mundial, que además nos hizo ahí una trilogía, si no recuerdo mal, de la desnazificación, un programa que dio mucho que hablar, de la actual guerra entre Estados Unidos y Rusia, usando, por supuesto, de amortiguador a Ucrania, aunque hay gente que niega esto, pero yo por lo menos creo que es así. Y esto solo es una pequeña parte de los temas que ha abordado con nosotros, y estos los vas a encontrar con suma facilidad si te pones a escuchar nuestros programas que publicamos hace ya unos cuantos meses. Así que nada, Samuel, ¿estás listo para dejarnos adentrar en tu mente y sacar de ahí esa otra parte de la historia no tan conocida de nuestro pasado? Como siempre, Víctor, estoy listísimo y la verdad que estoy muy contento de estar de vuelta en tu programa, de tanto tiempo que ha pasado, de muchos proyectos en los que he estado, y la verdad que estoy muy contento. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa y sobre todo con tu público, ¿no?, tan participativo como siempre. Gracias. Nada, Samuel, es todo un placer tenerte aquí en Misterioso Universo en la red. Mira, fíjate, todavía me acuerdo de aquel primer programa que hicimos en 2018 sobre el Holocausto. Después hablamos sobre tu primer libro, El mundo detrás de las cortinas. Luego también hablamos de la historia como instrumento de control de las masas. Y hoy, bueno, pues nos vienes a hablar de tu último trabajo titulado Dominium Mundi, del Génesis al gobierno mundial. Y debo decir que ahora sí que entiendo por qué has tardado tanto en terminar esta última obra, porque es una obra, como han dicho varios medios de comunicación, monumental. Estamos hablando de 550 páginas de historia, de conspiraciones que se remontan desde el propio Génesis, como dice el título, pasando por la historia de lo que realmente era el Templo de Salomón, y hablando de esos poderes ocultos que mueven los destinos de los personajes históricos que pueblan la historia. Entonces, Samuel, te voy a pedir que nos hagas un breve resumen, muy pequeñito, porque después vamos a ir abordando el tema, sobre qué es exactamente lo que tratas en Dominium Mundi. Así es, Víctor. El libro, como dices, en un principio salió con 500 páginas, exactamente 500 páginas, pero en los últimos días le he estado dando un poquito más de contexto porque releyéndolo, que es algo que siempre los autores hacemos, ¿no?, publicar el libro y releerlo, me di cuenta que le faltaba un poquito de contexto, un poquito nada más en algunos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de precisamente, ¿no?, del tema que mencionabas del Templo de Salomón, que yo le llamo Banco Templo de Salomón, y esto no por quitarle importancia a lo que era como un centro espiritual que servía como núcleo del amalgamamiento de este pueblo hebreo, ¿no? Pero la realidad es que no solamente el Banco Templo de Salomón o el Templo de Salomón fungía como un banco, sino absolutamente todos los templos de todas las civilizaciones. Podríamos ir a Sumeria, por ejemplo, en el que los primeros templos rudimentarios funcionaban como también sedes de familias que se dedicaban a la banca, ¿no?, al préstamo, no como hoy en día lo conocemos del dinero, ¿no?, de créditos, sino que los créditos eran a través de materias primas o de alimentos, incluso como semillas, como el trigo. Recordemos que el trigo era básicamente el dinero de la época. Y también en el primer imperio babilónico de Hammurabi funcionaban los bancos
en los templos. O sea, siempre esa relación entre lo cuasi divino y el dinero ha sido una constante en la historia. No ha desaparecido ese sentimiento. Hasta el presente todavía las teorías científicas del dinero son tan rebuscadas, Víctor, que podríamos decir que tienen mucho que ver con cierto conocimiento que nosotros, las personas normales, ignoramos. Y esto me hace recordar alguna ocasión que estaba en un debate informal, ¿no? Con algunas personas, y estaban hablando de extraterrestres, estaban hablando de la Tierra plana, de misterios, ¿no? De misterios que a ellos en lo particular pues les parecen muy, muy importantes. A mí me gusta muchísimo, te lo he dicho en otras ocasiones en charlas privadas, que me encanta el tema de la ovnilogía, pero sigo sintiendo que el tema más misterioso, el misterio más grande del mundo es el funcionamiento del dinero. Y una persona, cuando yo hice este comentario, me dijo, pero ¿cómo va a ser un misterio si todos usamos dinero? Y no, le digo, lo que tú usas es calderilla, es algo que los ricos ni siquiera, los ricos de verdad, ¿no? Los dueños del mundo, ni siquiera utilizan dinero, ni siquiera buscan dinero cuando hay detrás, por ejemplo, una guerra. No buscan tanto eso. Es importante, obviamente, ¿no? Pero al final de cuentas lo que quieren es poder, porque ¿qué es el dinero, Víctor? Sin poder controlar a las masas, sin poder controlar las materias primas, sin poder controlar los territorios, etcétera. El dinero es la calderilla, el cambio, las moneditas que tú usas para pagar en una tienda, para pagar las movilidades, etcétera. Al final de cuentas esas personas jamás las miran. Y ahora que estamos, permíteme este comentario, Víctor, de todos los programas que hemos hecho, a mí me han dicho de todo, me han dicho, algunos, la mayoría me han felicitado, me han hablado muy bien, me han mandado mensajes por correo, por WhatsApp, etcétera, preguntándome por mis libros, por opinión de algo. Gracias a tu programa llegué a estar trabajando en un noticiero en México, en varios de ellos, no nomás en México, ¿no? En Chile, en Argentina, aquí mismo en Bolivia. Pero otros, como te digo, me han llamado conspiranoico, me han llamado loco, me han dicho mentiroso, pero absolutamente todo, Víctor, todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Y algo de lo que hemos hablado es precisamente del dinero, de cómo el dinero se iba a volver digital y cómo el mundo iba a tender hacia un control más estricto de lo que nosotros hacemos con nuestro dinero. Y uno de los laboratorios primordiales de este nuevo orden mundial conforme al dinero digital ha sido la propia España. Tal cual. De hecho, desde el COVID venimos sufriendo un poco más como ese muro nos empieza ya a oprimir, ¿no? Como empezamos a encajar todos esos cambios que poquito a poco no nos estamos dando cuenta, pero cuando realmente seamos conscientes de lo que está ocurriendo, nos vamos a arrepentir mucho de no haber hecho nada, que tampoco digo por ello, cuidado, que tengamos opción a poder defendernos, entiéndeme. O sea, al final lo único que vas a alargar es la agonía, a mi modo de ver, cuidado, a lo mejor, Samuel, tú lo ves de otra manera, pero poco podemos hacer, más bien, contra estos dueños del mundo. ¿Y te acuerdas, Víctor, también que cuando recién empezó esto del COVID dijimos que era el inicio de una tercera guerra mundial? Nos llovieron las críticas tal diciéndome cual. Que yo era un loco. Sí. ¿Cómo? Alguien dijo por ahí, se me grabó mucho, que dijo, Merolico me dijo, ¿no? Que hablaba al aire nada más. Y fíjate, estamos ahora a punto de que está ahí bueno, te dije, es el inicio de una guerra y posiblemente veamos el inicio de la tercera guerra mundial. Pues sí. A vuelta de un tiempo, de unos meses, inició la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora estamos a nada o a poco, mejor dicho, y no quiero alarmar a nadie, pero de que se declare una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa que China tiene muy buenos aliados y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque al final a mí me hace muchas gracias, Samuel, yo siempre lo he repetido en nuestro programa, que la gente vanagloria siempre a Estados Unidos como que siempre es el bueno, ¿sabes? Rusia siempre era el malo, China es el demonio, es el malo, y al final, si analizamos la historia,
ninguno de los tres son buenos. Ninguno de los tres pueden darse un golpe en el pecho y decir, yo he salvado vidas, yo he salvado gente. Ninguno. Si todos van por su propio interés, al fin y al cabo, ya se hace, en este caso, como hemos visto con la guerra de Ucrania, el famoso gas, el combustible, en otros casos hemos visto con las minas, por ejemplo, de algún material, como para fabricar, por ejemplo, las baterías, o no sé, por ejemplo, ahora Turquía. Vamos a ver cómo acaba con ese pedazo de terreno que ha encontrado tan rico en minerales, que vamos a ver ahí por la zona de la Capadocia, que por lo visto van a destrozar todo aquello, con lo bonito que es. Vamos a ver cómo acaba todo aquello. A ver si no se mete algún país de estos así gordos a decir, ahí estoy yo, Te falta un poco de democracia, le van a decir. Vamos a retomar otra vez un poco el tema de tu libro. Y si no recuerdo mal, me comentaste fuera de micro que lo mejor de todo en cuanto a esta primera parte es que vamos a poder disfrutar, como he dicho, de una primera parte, porque esto es una trilogía que, por cierto, pues no sé, calcularé que sean unas 1500, 1700 páginas por lo menos en total entre los tres libros. Así que explícanos, ¿realmente tienes tanta documentación en tu cabeza para poder crear 3 libros de esa magnitud? Fíjate, Víctor, que cuando yo fui a presentar mi primer libro en México, recuerdo que una persona me dijo, debería ser una segunda parte. Y yo me lo tomé muy a la ligera. Y es cierto que uno a veces quisiera decir todo en una sola obra, pero no se puede, más cuando, en mi caso, me he autoimpuesto la tarea de contar la historia de cómo ha venido evolucionando la historia del mundo hasta lo que hoy estamos casi para que se declare un gobierno mundial, ¿no? Ya tenemos todos los elementos. Tenemos una moneda digital, tenemos cultura en internet casi uniforme, tenemos una comunicación que tarda nada en llegar a otras partes. O sea, yo me acuerdo que mandabas un correo y tardaba incluso en llegarle a la persona, un correo electrónico me refiero, ¿no? Pero ahora todo es instantáneo, Víctor. Entonces, no soy yo quien dice que estamos a punto de ver la culminación de un gobierno mundial, sino muchos expertos. Y en efecto, sí hay mucho material como para hacer por lo menos 3 partes. Te lo voy a poner así, por lo menos, porque tal vez salga una cuarta parte, pero no sé, es nada más una idea que se me viene ahorita, ¿no? Pero planeadas hay 3. De hecho, te cuento una cosa, yo me sentí un poco avergonzado con mi editora, que es mi esposa, porque cuando yo presenté el primer libro o el primer manuscrito, yo me había remontado en la historia hasta los años 1200 más o menos, 1020 de hecho, ¿no? De hecho empecé hablando de Canuto el Grande, ¿no? Y luego fui escarbando un poquito más y me fui antes de los 1000, luego a los 500 y dije, no, esto no puede ser así, no, tiene que empezar en el Génesis. Y eso que el Génesis en realidad, y muchos escuchas que van a tener acceso a esta entrevista, sabrán perfectamente que el mundo no inicia en el Génesis, inicia mucho antes, ¿no? Con otras civilizaciones. Yo podría poner un punto de partida en Sumeria, pero incluso podríamos ir mucho más atrás, ¿no? Pero la idea que te digo, por lo que me sentí un poco penado, fue porque la segunda parte, de hecho, Víctor, que tú me preguntabas fuera de grabación para cuándo salía más o menos, de hecho ya está terminada. Está terminada, fue el primer libro que terminé, pero tuve que retroceder, por eso me tardé mucho más haciendo la primera parte, porque si empezaba con la segunda parte, o sea, con la primera, que yo pensaba que iba a ser la primera parte, pues no se iba a entender lo que yo quería que se entendiera, que es cómo el mundo ha venido evolucionando desde los primeros pasos de las civilizaciones ya como tal, así establecidas, no del nombre de Neandertal ni nada de eso, no, sino de las civilizaciones que empezaron a utilizar el dinero, porque hay que tener en cuenta que, como dice Spengler, un pueblo se convierte en una civilización cuando el dinero ha penetrado totalmente en su vida. Y eso se hizo muy temprano en Sumeria, como decíamos, en Babilonia, en los 2 imperios babilónicos, en el de Hammurabi y posteriormente en el de Nabucodonosor, que por cierto, muchos
de los pueblos que avasalló Nabucodonosor se vieron muy beneficiados, no los pueblos, ¿no? Sino las élites de esos pueblos a raíz de esas invasiones, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Entonces, la idea básicamente es esa. El libro inicia exactamente como inicia la Biblia, ¿no? Al principio era toda oscuridad y luego vino la luz. Entonces empiezo a plantear la historia de una forma coherente, porque muchas veces leemos, digamos, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, y pensamos que son historias que solamente involucran a la Biblia, por ejemplo, pero en realidad la convivencia con otros pueblos que tenían esos personajes y sobre todo el desarrollo del cómo se fueron desarrollando pues los pueblos nos deja ver que todo, si no avanza como en una sola línea recta, los avances que han tenido las civilizaciones sí han llevado a la humanidad a lo que estamos viendo hoy, o sea, un mundo totalmente globalizado en el que supuestamente muchos dicen la globalización está a punto de morir, pero no dicen qué van a hacer y dicen sí, un mundo multipolar, etcétera, en términos geopolíticos, pero lo que yo veo en realidad es que todos los países en el mundo, por más diferencias que tengan, por ejemplo, Rusia, China, Estados Unidos, Europa, con todo lo demás, etcétera, están adoptando las mismas reglas del juego. Es decir, la digitalización de la economía, la profundización en ciertas ideologías para resetear a la humanidad, y todo, por más diferencia que tenga, por ejemplo, Putin con Estados Unidos, están haciendo exactamente lo mismo. Porque muchos piensan que Putin viene a salvar el mundo. No, no viene a salvar el mundo. Simplemente es la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, esa es la misión que me he impuesto con este libro. En la segunda parte de la obra vamos a abordar el tema de la Edad Media y en el tercero vamos ya a poner las pruebas sobre la mesa, porque me he dado a la tarea, Víctor, de conseguir muchísimas pruebas que de una forma den un golpe en la mesa para decir ya basta de esas personas que siguen creyendo que el proyecto del gobierno mundial es algo salido de un blog conspiranoico, ¿no? Es algo muy real, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Víctor, pero quiero que estén las imágenes, que estén las fotos, que estén las citas exactas, donde los políticos más importantes del mundo empezaron a hablar desde muy temprano en la historia, porque en este libro ya se hablaba de gobierno mundial. Por ejemplo, Ciro el Grande, cuando conquista Babilonia, los hebreos tenían en sus profecías ya que se iba a instaurar el gobierno mundial de Yahvé, así le decían ellos, ¿no? Y esa idea nunca ha muerto. En la Edad Media, de ahí parte el nombre de mi obra, incluso se compite en el poder mundial, el mundo en aquella época, el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por eso que es el primer Reich, ¿no? Alemán. Entonces de ahí viene la frase de Dominium Mundi, que le da título a mi obra. Bueno, Samuel, algo que quiero destacar porque me llama bastante la atención en tu libro es que, bueno, como un experto en geopolítica, que al menos yo te considero, le das una explicación a ciertos eventos históricos y me refiero, pues, por ejemplo, a dos epígrafes, el de Geopolítica de la Tierra de Miel y Leche y el de la Guerra de Troya. ¿Nos hablas un poco acerca de esto? ¿Qué tienen que ver con la geopolítica? Mira, Víctor, ya desde un principio de la historia, las civilizaciones, como hemos dicho, aunque no existía la disciplina de la geopolítica, hacían geopolítica. De hecho, podemos incluso decir que los primeros seres humanos que empezaron a instalarse cerca, digamos, de un río o de lugares donde podían recoger bayas, que tuvieran acceso a los alimentos, pues empezaron a tener esa necesidad de defender ese terruño de otros grupos. Entonces se empezaron a crear las primitivas armas, que podría ser una piedra, un simple palo, huesos de animales, etcétera, y se empezaron a competir el control de, digamos, de un río o de una tierra fértil, ¿no? Entonces, este,
esta cuestión se pone más de manifiesto en la historia, pero ya cuando los pueblos se empiezan a formar con una moneda, con un sentido de nación, no de nación, porque no existía el concepto, ¿no? Pero sí de pueblo. Y sobre todo, un pueblo no podía estar conformado si no tenía una ideología religiosa. Entonces, lo que yo explico mucho en el libro es que la cuestión religiosa va de la mano de la política. No se podía, en la actualidad tampoco, de hecho. No se, o sea, se necesita una ideología de todos modos, ¿no? Sea religiosa, o sea fundamentalista, o sea simple ideología de cualquier tipo, de cualquier tipo. Entonces, en aquella época se fundamentaba en eso, en la religión. Y de ahí proviene el concepto de la geopolítica de la tierra de miel y leche, que era básicamente la tierra de miel y leche, pues es la tierra prometida, ¿no? Que supuestamente Yahvé, y digo supuestamente porque no tenía ese nombre realmente, los hebreos empezaron a adorar a Yahvé después de que regresan del exilio en Babilonia, o sea, mucho después, ¿no? De que se conforma el reino de Israel, que después se divide y queda dividido en dos, ¿no? Que es Judea e Israel al norte. Pero ya en la época de la tierra de miel y leche, cuando empiezan a buscar este concepto de controlar esa tierra, no se fundamentaba solamente en la cuestión religiosa, sino que eso era simplemente para la gente, para que la gente normal, la que no entendía de política, mucho menos de la primitiva geopolítica, podríamos llamarle, para que tuviera una idea de que alguien, un dios, les había prometido esa tierra. Entonces, ya no es necesario tanto explicarle a la gente cuando tienes una ideología religiosa por qué en términos políticos o geopolíticos o geográficos eh, tienes que controlar esa tierra, sino simplemente le das una explicación sencilla de que un dios tribal te la heredó y que ese dios tribal, entre las reglas que ponía, pues te permitía exterminar a los pueblos que estaban asentados ahí. Entonces, cuando nosotros revisamos las escrituras, vemos que Yahvé, bueno, este Dios, porque es que Moisés no le dio nombre. Yahvé es posteriormente a este Dios, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso. Cuando leemos la Biblia, Él les hace dos promesas, una más ambiciosa que la otra a este pueblo, ¿no? Al israelí. Y es bien curioso ver que las dos promesas, una es una promesa que abarca ciertas partes de lo que anteriormente era Fenicia y algunas partes de Transjordania y algunas de Siria, pero hay otra promesa a la que se denomina en la actualidad el Gran Israel. Y ese Gran Israel es un territorio que abarca todo Irak, llegando hasta el Golfo Pérsico, hasta la antigua Babilonia, toda la cuenca del Sinaí, gran parte del Mar Rojo y una gran porción de Egipto. Esa promesa que se hace en términos religiosos, hoy en día es un concepto geopolítico defendido por un grupo radical de sionistas que buscan realmente crear ese gran Israel. El problema es que abarca, como te digo, a Irak, a Siria, Arabia Saudita, Egipto, etcétera. O sea, algo que solamente se podría lograr bajo un cataclismo de una guerra mundial. Es mi pensamiento, ¿no? El otro epígrafe, el que mencionas de la guerra de Troya, también nos da ejemplos de geopolítica. Así como acabamos de ver el tema de la geopolítica de la tierra de miel y leche, cómo nos da unos indicios de que la geopolítica se tiene que basar también en ciertas creencias, en ciertos mitos, de hecho, porque, y digo mito no en el término de como se entiende ahora, de una mentira, de una macana, ¿no? Sino mito en el sentido real de la palabra, porque el mito es básicamente lo que da cohesión
a las civilizaciones, Víctor. Y si una civilización pierde sus mitos, desaparece. Pongamos el ejemplo claro, ya que estamos citando a los hebreos, cómo sus mitos, por más fantasiosos que sean, se han mantenido y de hecho se han esparcido a través del mundo a tal grado que nosotros podemos decir que el dios Yahvé puede ser más real que el dios Odín, siendo que mitológicamente uno es muy superior al otro, y me refiero a Odín, porque Odín lanzaba rayos y controlaba los climas, etcétera, mientras que Yahvé pues lanzaba piedras, ¿no? O sea, descriptivamente es mucho más impresionante Odín que Yahvé, pero la clave no está en eso, en que uno sea más descriptivo que el otro o más fantasioso que el otro, sino en cómo ese pueblo al que representa esa deidad mantiene los mitos. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de mitos. Entonces, entrando a la cuestión de Troya, que también tiene muchos mitos, yo me enfoco en este evento para... Es que uno axiomáticamente, Víctor, cuando habla de Troya, luego se acuerda del caballo de Troya, ¿no? De cómo los griegos derrotaron a Troya y la destruyeron, la desaparecieron totalmente del mapa. ¿Por qué? Por un lío de faldas, básicamente. La cuestión acá es que Homero, quien escribió pues el relato de la guerra de Troya, no era un historiador militar, como a diferencia de Tucídides, por ejemplo. Tucídides dejó en sus escritos, sobre todo en la historia de la guerra del Peloponeso, la guerra entre Atenas y Esparta, dejó muy, muy claro, dicho, que la guerra había sido causada por el crecimiento económico y militar de Atenas, que amenazaba la preponderancia geopolítica no con esas palabras, ¿no? Pero con esa explicación básica, amenazaba a Atenas a Esparta. Pero Homero no, pero es básicamente la misma situación. Troya era una ciudad muy rica, no necesito decir, no necesito entrar en mucho detalle, que controlaba una zona coyuntural del mar Mediterráneo, del mar Egeo y del mar Negro, que es el Dardanelos. Y lo que se esconde en este relato novelesco que nos cuenta Homero es una enseñanza geopolítica muy importante, que tarde o temprano ese país que controla un paso estratégico entre mares, tarde o temprano se va a ver amenazado por sus competidores. Entonces es bien interesante ver también cuando leemos la Ilíada, cómo Homero dice que París seduce a Helena y se escapan de Esparta llevándose un gran tesoro. Pero lo que no nos contó Homero y lo que muchos historiadores nunca vieron, y que es lo que yo explico perfectamente en mi libro, es que lo que realmente sucedió, lo que estamos leyendo, es una alegoría de una guerra por intereses económicos y de control geopolítico. Por ejemplo, cuando lo que tenemos que tener en cuenta es que por esa zona del Dardanelos, yo les invito a la gente a ver el estrecho del Dardanelos, es uno de los cuellos de botella que conecta con el Mar Negro. Antes tienes que pasar por el Mar del Mármara y por el Bósforo. Entonces, en las costas de lo que hoy es Crimea y parte de las costas del Mar Azov, que son rusas en la actualidad, de todas esas partes había fundado colonias Grecia, y de esas partes compraba trigo y otras materias, ¿no? Pero lo más importante era trigo. Pero tenía que pagarle peaje a Troya. Cada nación que quería cruzar el Dardanelos tenía que pagarle peaje a Troya. Por eso Troya era demasiado rica, controlaba esas rutas comerciales. Y básicamente, pues lo que nos dice Homero, ¿no? De que se forma esta coalición de naciones griegas para ir a rescatar a Helena, en realidad a lo que se estaba refiriendo, y tenemos que tener en cuenta aquí, es que el Dardanelos para los griegos se llamaba el Esponto, es decir, el mar de Ele. Ele era la hermana de Frigio, de uno de los tantos mitos de Grecia, de la antigua Grecia, que habían escapado de su madrastra Ino, y cuando iban cruzando montados en el vellocino de oro, iba volando el carnero, en este carnero del vellocino de oro, va volando por el mar del Helesponto y cae, por eso se le bautiza el Esponto, ¿no? Porque ella se llamaba Ele o Helena. Entonces,
básicamente los griegos no estaban yendo a rescatar a ninguna Helena físicamente, sino que estaban yendo a quitarle a Troya el mar de Helena, que estaba básicamente secuestrado. Y cuando nos mencionan lo del tesoro que iban a recuperar porque se lo habían robado los troyanos, en realidad era toda la riqueza que Troya y que Atenas y otros estados griegos le habían tenido que pagar a Troya para poder utilizar el Dardanelos. Entonces, en todos esos relatos, Víctor, hay mucha enseñanza geopolítica, porque no solamente hablo de la guerra de Troya, sino hablo de las guerras sicilianas, de la guerra del Peloponeso, hablo también de la ecumene de Alejandro Magno y cómo se convierte en un gobierno mundial primitivo, en un modelo de gobierno mundial primitivo. Hablo de las guerras, de la rebelión macabea, por ejemplo, y las intrigas que hubo dentro del imperio seleucida, de las guerras púnicas y macedónicas, y todos estos conceptos, de todas estas historias analizadas desde una visión geopolítica, nos van dando el camino que la obra va explicando, ¿no? Bueno, pues ya que has mencionado estas guerras sicilianas entre Grecia y Cartago, o esas guerras púnicas, me gustaría conocer ese punto de vista tuyo acerca de la geopolítica de estos dos eventos que ocurrieron a lo largo de la historia. Cuéntanos, Samuel. Bueno, Víctor, como te digo, la geopolítica, aunque no existía en esa época, ya se practicaba. Y así como estábamos hablando de la guerra de Troya, de esa enseñanza geopolítica que nos ofrece, saltando un poquito, ¿no? Porque la guerra del Peloponeso también es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo una potencia como Atenas empieza a amenazar el poder de una potencia ya establecida como lo era Esparta. Y esa amenaza es la que termina provocando la guerra, como decía Tucídides. De hecho, Graham Allison en el 2015 acuña este término de la trampa de Tucídides a raíz de eso, ¿no? Y se utiliza para explicar siempre esa relación en la que una potencia dominante se ve amenazada por una en ascenso. Y Graham Allison la utiliza para explicar directamente la relación problemática entre Estados Unidos y China, ¿no? En la actualidad, ¿no? En este caso, Estados Unidos vendría siendo comparable a Esparta, mientras que China vendría siendo comparable a Atenas, ¿no? Un poder en crecimiento. Entonces, en cuanto a eso, también las guerras púnicas, los púnicos eran como los romanos llamaban a los fenicios, pero no a los fenicios de Fenicia, ¿no? Sino a esa colonia que habían fundado, esa ciudad en Cartago, en el Magreb, en la actualidad, ¿no? Entonces, esa potencia se empieza a competir primero contra los griegos, el dominio del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era el mundo para estas civilizaciones, ¿no? Y empiezan a crear rutas comerciales e iban no solamente vendiendo así nada más, no iban y se instalaban en una ciudad o llegaban sin avisar a una ciudad, sino que por eso iban controlando ciertas islas, ciertas partes de una y otra cuenca del mar Mediterráneo, instalando lo que se llama las factorías. Y esas factorías eran centros económicos, lo que en una época fue para los celtas los oppidums, ¿no? Entonces en estos centros económicos se empezaban a manufacturar cosas, se empezaban a comercializar cosas de la potencia que los controlaba. Por ejemplo, en el caso de los cartagineses, llegaron a instalar factorías en lo que los griegos llamaban la Magna Grecia, que era parte del sur de Italia y Sicilia. Entonces se empezaron a competir esas zonas de influencia, ¿no? Por eso los griegos llegaban y destruían las factorías cartaginesas, y después de un cierto tiempo llegaban los cartagineses de nuevo, destruían las factorías griegas e instalaban las suyas, ¿no? Pero llega un momento dado en el que crece un poder nuevo, ¿no? Que es Roma, el imperio más grande que jamás haya existido en Occidente, y empieza a
a verse como otra vez como esa potencia en ascenso que empieza a amenazar el poder de Cartago y de Grecia. En primer lugar, Roma pues se enfrenta a las dos potencias, pero lo que quiero resaltar acá es su guerra contra Cartago, porque es muy importante en términos civilizatorios incluso. Cuando Roma empieza a representar esa amenaza contra Cartago, Cartago empieza a hostigarla y en el mar adolecía mucho la marina romana, pero en tierra era la infantería cartaginesa la que adolecía, o sea, estaban equilibrados, ¿no? Pero Roma tuvo la capacidad, y yo creo que siempre los occidentales tienen esa capacidad de hacer esto, ¿no? Hacerle ingeniería inversa y mejorar los métodos del enemigo. Y en este caso, en las primeras batallas, Roma se llevó sendas humillaciones contra Cartago en el mar, pero hay dos versiones. Algunos dicen que logró capturar 2 embarcaciones cartaginesas o que accedió a los planos. El caso es que hizo tecnología inversa y las mejoró las naves. Entonces barre a la marina cartaginesa y no solamente eso, sino que llega hasta Cartago y después, no en la primera guerra, sino mucho después termina devastándola a Cartago, desaparece de la historia, la convierte en una colonia romana. Pero fíjate cómo todos esos eventos nos van mostrando que el mundo actual funciona de la misma forma en la que funcionaba hace miles de años, Víctor. Es decir, un poder en crecimiento, un poder establecido que no va por la vida con abrazos y besos para controlar el mundo, va con la violencia por delante. Y Roma tenía una capacidad que otros no tenían, que era esa apertura de mente de empezar a llevar adelante una globalización primitiva, ¿no? Sobre todo una globalización religiosa, porque lo que hacía era apoderarse de las representaciones físicas de los dioses, de todas las civilizaciones que iba conquistando, y las anexaba al panteón de dioses o al catálogo de dioses que tenía Roma, ¿no? Recordemos que eran politeístas. Y algo curioso que sucede cuando conquistan Judea, cuando la destruyen, mucho después, ¿no? Estamos hablando cuando ya Roma se convierte en un poder enorme, ¿no? Cuando se enfrentaba con Cartago, apenas estaba pintando para ser un imperio, ¿no? Pero cuando entran al templo de Salomón, ellos buscan, los romanos con Tito, buscan llevarse lo mismo que se llevaban con los otros pueblos, pero no encuentran nada. O sea, no hay una imagen de un dios, porque esta idea de los hebreos, que por cierto fue plagiada de Akenatón, porque Akenatón fue el primero que dijo que Dios no tenía forma. Entonces los hebreos, supuestamente, hay una teoría que dicen que no le dieron forma porque era muy difícil, como de todas partes los corrían. Anduvieron mucho tiempo por eso le dicen los peatones del Mar Rojo, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces, como era muy difícil llevar cargando sus dioses o estar construyendo dioses a los lugares donde se establecían, entonces toman la idea de Akenatón y dicen, bueno, es cierto, nuestro dios tampoco tiene forma. Pero aquí es bien importante decir, Víctor, que la victoria de Roma sobre Cartago, como decíamos, que tenía significado civilizatorio, esto no es algo porque yo sé que siempre hay los haters, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Mentira, ¿no? No es un concepto mío, de hecho, es un concepto de todos los historiadores que estudiamos estos temas. Es que si Roma no hubiese vencido a Cartago, la civilización occidental no se hubiera desarrollado tal como se desarrolló. O sea, el centro del desarrollo mundial, del dominio mundial, ¿por qué no decirlo? Que estuvo por mucho tiempo en Europa, no hubiese estado en Europa, Víctor, hubiese estado en el Magreb o en Medio Oriente. Es decir, el mundo que conociéramos en la actualidad no sería para nada parecido al que tenemos hoy en día.
Samuel, también hay otro concepto que manejas en tu libro y que lo mencionas bastante, por cierto, y es el de la trampa de Tucídides, que según entiendo está relacionado con la guerra del Peloponeso, que se libró entre Esparta y Atenas en el año, o desde el año más bien, 431 a.C. hasta el 404 a.C. Sí, de hecho ya lo hemos estado mencionando un poco, pero nada más para aclararlo, Graham Allison, que es quien en 2015 acuña este término de la trampa de Tucídides, lo utiliza para expresar que cuando dos países, dos potencias, empiezan a competir, entran en una especie de trampa en la que, por lo regular, esta trampa sería la trampa de la guerra, ¿no? Entonces terminan cayendo en esa trampa y llevando a una destrucción mutua. Casi siempre, dice Graham Allison, hizo un estudio de 16 conflictos, 12 de los cuales presentaban estas características, no, perdón, los 16 presentaban las características de una potencia emergente amenazando a una potencia establecida, y entre esos 16 eventos que estudió, en 12 ocasiones, la historia terminó en una guerra. Entonces, él explica que es muy posible que una vez más entre Estados Unidos y China terminemos viendo una conflagración, en este caso mundial, ¿no? Por la tecnología y las capacidades militares con los que cada uno cuenta. Pero en la época de la guerra del Peloponeso, también para ellos hay que entenderlo no quiero que se entienda como que estoy tratando de poner mi conocimiento por encima de los demás. Solamente quiero que la gente tenga en cuenta, que juzgue la historia con los preceptos del pasado, no con los del presente, porque hoy juzgar los motivos de las guerras, pues sería irresponsable, porque no entendemos lo que sucedía en aquella época. A pesar de que eran escenarios muy parecidos, se estaban compitiendo el control para ellos del mundo, Víctor, totalmente. O sea, quien controlaba los mares, porque ambas potencias eran potencias marítimas, pero Atenas tenía una marina mucho mejor que la de Esparta. Era el mismo caso que Roma y Cartago, si te fijas, ¿no? Cartago tenía una gran marina y Roma tenía una gran infantería. Y este evento, que es anterior, ¿no?, a las guerras púnicas, la guerra del Peloponeso, es lo mismo. Atenas tenía una gran marina, mientras que Esparta tenía una gran infantería. Pues ahí está la historia muy famosa que se hizo con esta película de los 300, ¿no?, donde Leónidas aparece como el gran héroe de la historia, ¿no? Entonces, estas dos potencias que se competían en el dominio del mar Egeo, o sea, uno ve el mar Egeo en la actualidad y es un charquito de agua nada más en comparación a todo lo que, por ejemplo, Inglaterra llegó a controlar en su época de gloria, ¿no? Pero para ellos era el mundo eso. Y no solamente lo hacían por tener acceso a los recursos de la pesca, ¿no?, sino dónde vas a vender tus productos de la pesca, no solamente consumirlos. Por eso se encargaban de fundar colonias, y no solamente fundar la colonia, sino entrar en un modelo, Víctor, que para muchos de nosotros pasa desapercibido, que es el mecenazgo. Y el mecenazgo, a pesar de que no es algo que en la época estuviera regulado por la ley, era una cuestión de honor que se respeta hasta la actualidad, ¿no? Hay familias que en la época empezaron. El mecenazgo era básicamente una relación patrón-cliente. No todo el tiempo el patrón era más rico que el cliente, podían tener el mismo estatus, pero militarmente, por ejemplo, o políticamente, el patrón siempre tenía más influencia que el cliente. Y el cliente, por lo regular, tenían una relación simbiótica en la que cada quien se protegía. Estas relaciones de mecenazgo se pueden hacer entre naciones, de persona a persona, o de asociaciones para una persona. Por ejemplo, me voy a saltar aquí bastante en la historia, Víctor, pero quiero que se entienda lo del mecenazgo. Julio César fue mecenas de los hebreos. Los hebreos eran sus clientes. Entonces, cuando él toma el poder total en Roma, ya para esa época
toda su carrera política se había basado en los préstamos de dinero, los patrocinios que le habían dado los judíos. Por eso cuando él empieza a llevar sus conquistas en la Galia, no solamente era para civilizar supuestamente a los, entre muchas comillas, bárbaros, incivilizados celtas. Los celtas tenían un sistema político, económico y religioso muy, muy desarrollado. Simplemente que Roma no lo toleraba esto porque era un competidor económico. O sea, acuñaban moneda y todos los celtas, no eran esos abrazárboles que nos quieren hacer creer. Y los oppidums que ya habíamos mencionado al principio eran los centros que funcionaban como banco, como centro comercial, etcétera. No eran tampoco como nos ponen en las películas hollywoodenses, lugares llenos de lodo, etcétera. No, eran lugares muy, muy desarrollados, Víctor, a tal grado que cuando Julio César, patrocinado por, no solamente por judíos, sino por muchos políticos también y familias poderosas no judías, pero lo que sí hace es desplazar a todos los poderes celtas, a todas las familias potentadas de los celtas, de los oppidums, y lo que va instaurando él son centros comerciales al estilo romano. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Por eso no es que me salga del tema, ¿no? Sino que desde la creación de las polis, de los primeros embriones de lo que se convertiría en el país que hoy es Grecia, las ciudades como Atenas, Espartas, todos tenían sus clientes, sus estados clientes. De hecho, un estado cliente muy famoso pues sería Armenia para Roma, ¿no? Que se lo competía muchísimo con el imperio parto. O sea, si nosotros tomamos un mapa, vemos que Armenia, que está en medio de los dos imperios en la época, pues tenía una mala situación porque quedaba en medio de las dos grandes potencias que se competían en el comercio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces esos pactos secretos que no conocemos nosotros existen desde tiempos inmemoriales y hoy en la actualidad siguen existiendo. Por eso es que algunos políticos, por más corruptos que sean, como Pedro Sánchez, como Andrés Manuel López Obrador, como Evo Morales, como Macron, como el que ustedes quieran, porque todos son absolutamente corruptos, por ahí yo creo que voy a tocar a fibras sensibles. O sea, yo quiero que se entienda que no soy ni de izquierdas ni de derechas, todos absolutamente son de la misma clase, ¿no? Y estas personas tienen una característica, Víctor, que tienen muchísimos secretos que podrían destruir sus vidas, ¿no? Y no solamente las suyas, sino también las de toda su familia, pero por eso precisamente los ponen en los lugares de poder, porque están atados por este tipo de secretos y por este tipo de pactos secretos, valga la redundancia, a seguir funcionando para sus patrones, porque en la actualidad podríamos decir quién es, más, ponemos un ejemplo muy sencillo, ¿quién es el patrón de Tedros Ghebreyesus? Bill Gates. ¿Y quién es el patrón de Bill Gates? No sé, tal vez por ahí el gobierno chino, por ahí otra persona que no conocemos, pero que se entienda que esa relación de patrón-cliente en la cuestión del mecenazgo sigue existiendo. Pues Samuel, ya que hablas de la parte económica a lo largo de la historia, de esas financiaciones, de ese mecenazgo, quiero resaltar una parte que mencionas mucho en tu libro, que es la historia de la banca, en el cual, bueno, pues te remontas desde los tiempos de Sumeria, Babilonia, el imperio de Ciro, el Grande, e incluso en Roma, y no sé si te remontas hasta el año 800 aproximadamente, en cuanto al imperio romano, pero sorprendente veo que en esta primera parte de tu obra veo que no mencionas a la familia de los Goldschmidt ni de los Rothschild, y no sé si debería de incluir aquí también a la familia de Rockefeller. ¿Por qué no has incluido a estas tres grandes familias? Por una cuestión muy sencilla, Víctor. Nosotros, cuando empezamos a estudiar estos temas, cuando empezamos a ver que el mundo está dirigido por algunas familias, pensamos que todo eso se remonta, ya como tú mencionabas, a los Goldsmith y a los Rothschild o incluso a los Rockefeller, y no, eso es bastante moderno. Incluso los Goldsmith, que más o menos empiezan a tener su apogeo en los años 1600,
es muy moderno en términos históricos, como yo propongo estudiar la historia. Porque una cuestión que hago aquí en este libro también, Víctor, es invitar al lector a no estudiar la historia viendo desde el presente al pasado, porque eso es muy cansado, Víctor, nos obliga a retroceder. Entonces yo lo que hago en el libro es situar al lector en el pasado para que empiece a hacer un recorrido hacia el presente. De esa forma va leyendo una historia coherente, sin cansancio, sin tener que ir, sin tener que retroceder mentalmente al pasado, ¿no? Eso es historia que es absurda estudiarla, francamente, ¿no? La historia la tendríamos que estudiar así, ¿no? Situándonos en el presente para avanzar situándonos en el pasado para avanzar al presente, ¿no? Entonces, los Goldsmith y los Rothschild son modernos, en pocas palabras. Otra cosa que quiero que la gente tenga en cuenta es que yo en lo particular no veo la historia, digamos, de que pasó hace 70 años, porque hay mucha gente que por desgracia lo que pasó hace 70 años ya se le hace mucho tiempo, Víctor. Y eso es un gran error. Y ni siquiera la que pasó hace 100 ni 200 años, para mí es mucho tiempo, no es para mí tanto tiempo. Eh, es más, ni siquiera, digamos, los años 1000, por ejemplo, no es tanto tiempo para mí. Y no es que me esté poniendo en un pedestal, ¿no? De decir yo veo la historia orgánicamente. No, más bien intento verla orgánicamente, porque solamente así podemos comprender que la historia de la banca, a pesar de que, fíjate, Víctor, tiene tanto tiempo, como tú decías, nos remontamos hasta los tiempos de Sumeria, de Babilonia, por ejemplo, del propio imperio de Ciro el Grande, que ahorita vamos a hablar de él, sigue funcionando exactamente con los mismos métodos, Víctor, la banca, que en la actualidad. O sea, lo único que cambia son las formas de hacer las cosas, la forma incluso del dinero, porque en Sumeria, por ejemplo, el dinero era el grano, en Egipto también era el grano. Las monedas empezaron a acuñar en el año, por ejemplo, las monedas que realmente circulaban muchísimo, que fue el electro de Lidia, en Grecia en el año más o menos 600 antes de Cristo. El dinero era el trigo, el dinero eran las vacas, eran las cosas que tú podías negociar, ¿no? En Babilonia, por ejemplo, ya decíamos, ¿no? Que se empezaron a instalar muchas familias que empezaron a prosperar, sobre todo ya cuando se crea el segundo imperio babilónico, el de Nabucodonosor. Pero hay una historia que se liga mucho con el Banco Templo de Salomón, y es la historia del propio patriarca de la cultura hebrea, de Abraham. Abraham, recordemos que nació en Ur, y Ur no es una ciudad de Palestina, es una ciudad de Sumeria. Entonces, hay muchos historiadores no muy aceptados, y de hecho yo no entro mucho en el tema ese porque es muy controvertido. Ya entraré en otra ocasión porque me encanta lo controvertido, sobre todo en la historia. Pero dicen que realmente los hebreos son antiguos sumerios. Y mucho puede haber de verdad en eso, ¿eh? Pero bueno, en Babilonia, por ejemplo, cuando Nabucodonosor destruye el primer templo, y recordemos que se lleva a muchos judíos, no eran judíos en la época, eran hebreos nada más, porque el judaísmo empieza después de que regresan de Babilonia, ¿no? Se lleva a varias personas, pero no se llevó a cualquier persona, se llevó a la familia del rey Jeconías. Muchos dicen que murió Jeconías, pero la realidad es que no murió. De hecho, dio pie a un título que incluso muchos judíos ignoran. Yo he hablado con judíos y les pregunto, ¿te suena el término de exilarca? Y me han dicho que no. Ras al-Galut se dice en árabe, exilarca, y significa cabeza del pueblo judío en el exilio. Entonces, el exilarca fue un título que se le dio a los descendientes de la sangre de David en Babilonia. Pero, como te digo, no se llevó a Juancito Pérez, ¿no? Nabucodonosor, se llevó personas muy importantes. ¿Por qué? Porque era a la usanza antigua. Por ejemplo, los asirios, cuando conquistaron Israel, el reino del norte, se llevan a la élite porque querían disolver cualquier posibilidad de un levantamiento posterior. Entonces,
Nabucodonosor pues era algo que se hacía, pues todos los imperios hacían eso, secuestrar con todas las letras, o decían ellos invitar, ¿no? Llevarlos de invitados a las élites de un país para disolver cualquier posibilidad de un levantamiento revolucionario, ¿no? Entonces, entre esas familias que se llevó Nabucodonosor estaba una familia que se apellidaba Murashu, así Murashu. Y esos señores, esa familia era banquera, eran economistas, financistas. Entonces empiezan a prosperar muchísimo. Hay otra familia también que empieza a prosperar también, que es llevada por Nabucodonosor, que son los Egibi. Lástima que no podemos poner aquí los nombres, ¿no? Pero, la forma de escribirlo, ¿no? Pero así se escribe. Como lo estoy pronunciando, así es, Egibi, Egibi, entonces, ¿no? Entonces, esas familias empezaron a prosperar muchísimo con Nabucodonosor porque se empezaron a dedicar, no quiero aclarar que no solamente las familias judías eran banqueras en Babilonia, de hecho ellos empezaron a aprender de lo que los banqueros babilonios habían desarrollado. Eso incluso se explica en el Talmud de Babilonia, que fueron los judíos los que absorbieron y perfeccionaron las teorías económicas que se habían desarrollado en Babilonia y que Babilonia había heredado de Sumeria también, ¿no? Entonces empiezan a prosperar estas familias que eran judías, pero aquí quiero aclarar que el banquero no tiene bandera ni tiene nación. El banquero, donde sea que lo pongas, no importa que sea un banquero mexicano y se instala, perdón, en Estados Unidos, y en dado caso Estados Unidos entrara en guerra con México, ese banquero no iba a ponerse en favor de México, o sea, iba a ponerse en favor de sus intereses, y era lo que hacían los Murachu y los Egibi, al grado que empiezan a prosperar tanto que, como había un odio muy grande contra la ramera que llamaban ellos, ¿no? A Babilonia, la odiaban, pero al mismo tiempo se enriquecían con ella, ¿no? Con Babilonia, pero habían jurado destruirla, entonces empiezan a llevar adelante movimientos revolucionarios al interior de Babilonia y terminan financiando un personaje muy importante, a Ciro el Grande. Ciro el Grande, de hecho, aparece en la Biblia como el ungido de Yahvé, y era tan ungido que en realidad no era ungido por Yahvé, sino que era ungido por los Murashu. De hecho, una de las primeras acciones que toma Ciro el Grande es, como sabemos, pues liberar al pueblo judío, al pueblo hebreo, perdón. Y otra cosa que hace es escribir una carta, y yo le llamo la primera declaración Balfour en mi libro, en la cual le ordena a todas las naciones que estaban bajo su dominio, bajo su imperio, que empiecen a financiar la reconstrucción del templo de Salomón, y también al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo le había ayudado tanto a Ciro el Grande para tomar el poder en Babilonia y en otras regiones, que le debía muchos favores Ciro el Grande, y sobre todo a la familia Murashu. Y la familia Murashu fue la que hay registros, de hecho hay unas 1700 tablillas creo que se encontraron, si mal no recuerdo, en las cuales se recoge entre todo lo que se graba en esas tablillas, que la familia Murashu fue la que administró los recursos que Ciro el Grande puso a disposición del pueblo hebreo. Entonces fíjate cómo la banca va jugando un papel muy importante incluso en la conformación de la geopolítica. Bueno, ahora vamos a hablar de ese imperio romano, de ese momento en el que se eleva como una gran potencia, algo que haces notar bastante en tu libro. Y vemos que, a diferencia de Alejandro Magno, se centraron más bien en colonizar la Galia, como bien vemos, por ejemplo, en esas películas y cómics de Asterix, en dominar también Bélgica, el oeste de Suiza, el norte de Italia, algunas zonas de Alemania, los Países Bajos al oeste del Rin, las Islas Británicas e incluso Hispania, que estaban pobladas por tribus celtas. Esto además lo mencionas en tu capítulo titulado Roma y los celtas. Y uno de los personajes que hay que reconocer que hicieron carrera militar en la Galia fue Julio César, pero aquí quiero que nos cuentes qué es lo que había detrás de estas campañas de conquista. ¿Había quizás otra vez el interés de esas guerras económicas, Samuel?
Sí, como toda guerra, Víctor, no hay ninguna guerra buena. Algunos historiadores, no sé de dónde se sacarán esa idea de que hay guerras buenas, ¿no? Y que hay realmente luchadores por la libertad. Lo que hay es luchadores por los intereses de sus patrones, como lo hemos dicho, ¿no? Esa relación patrón-cliente, ¿no? Y ya lo adelantábamos un poquito, lo de la cuestión de Julio César en la Galia, y hay que aclarar aquí que fueron partes muy puntuales las que Roma logró controlar de lo que hoy es Alemania. Con Alemania no pudieron, de hecho, era eh, la, de los pueblos más difíciles de controlar. De hecho, incluso en la actualidad hay unos que dicen que si Julio César no, si los romanos hubiesen logrado conquistar Germania, la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial no hubiesen existido. Yo difiero, ¿no? Esos son los historiadores weak, los historiadores sicarios, ¿no? De la historia, pero bueno, entrando en el tema, sí, cuando Julio César empieza a llevar sus campañas en la Galia, es bien curioso que lo primero que todo se centra en la destrucción de la religión, porque en sí los celtas no tenían eh, templos, ¿no? O sea, su religión tenía sus cultos que los llevaban adelante, sus ceremonias en los bosques de robles. Era algo que los romanos les chocaba mucho porque los celtas a pesar de que tenían un desarrollo muy, muy interesante, yo lo comparo esto como con una potencia del mundo moderno contra una potencia que está atrasada a los ojos de esa potencia avasallante, ¿no? Entonces, para los romanos, las Galias eran un pueblo que tenía que ser reseteado, absorbido totalmente. Y cuando empieza a llevar sus campañas, Julio César, que por desgracia los druidas, que eran los sacerdotes celtas, no escribían, tenían una cierta similitud con los escribas, no con los escribas, con los sacerdotes hebreos que no escribían sus rituales, ¿no? Es en Babilonia donde, aquí como paréntesis, los exilarcas empiezan a escribir la historia de, que se recoge en el Talmud, ¿no? Entonces, en ese sentido, los celtas tenían esa similitud, ¿no? Los druidas, mejor dicho. Pero, ¿cómo hicieron para tomar el control de la vida celta los romanos? A través de un mecanismo militar y de un mecanismo económico y de un mecanismo legal, no tanto político, sino legal. Y esto me refiero obviamente a las legiones, obviamente a la economía avasallante de los romanos, cuya moneda, ¿no? Se utilizaba en todo el imperio y era obviamente la moneda de más valor. Era básicamente el dólar, pues, de la época. Bueno, esto entre muchas comillas porque el dólar también está al caer, podríamos decir una moneda importante como lo fue el dólar antes del 2019. Entonces, el mecanismo legal era el más importante porque el derecho romano tenía muchas reglas que o te podían beneficiar o te podían perjudicar, y a cada nación que absorbían le daban la opción: adoptas nuestro código legal o te conviertes en nuestro enemigo. Los celtas no quisieron entender esto, entonces, sobre todo los druidas, los sacerdotes, ¿no? Y a los druidas los empezaron a obligar a través de la imposición del derecho legal romano, ante el cual, por ejemplo, si tú no estabas protegido por la ley romana, pues era una amenaza obviamente que cualquier persona te podía matar. Entonces, si un pueblo, digamos, en la Galia belga, una tribu, digamos, ¿no? Empezaba a renegar de los derechos romanos, pues Roma al mismo tiempo enviaba a otras tribus más poderosas que ya estuvieran protegidas por Roma a que atacaran a esa región. Entonces, lo mejor para sobrevivir pues era apegarte al código legal romano. Por otra parte,
perdías los derechos si no estabas bajo las reglas romanas de heredar, es decir, si tú tenías propiedades, te las podía confiscar el gobierno romano si no estabas bajo las reglas romanas, ¿no? Ese fue, paradójicamente, uno de de las grandes herramientas que utilizó Roma para conquistar la Galia, y por desgracia, como te digo, lo que nos ha llegado de la historia de las Galias es a través del libro de Julio César, de Bellu Gallum, eh, si no me equivoco, las guerras de las Galias, pues. Eh, y por desgracia, pues como buen militar romano, describió a los celtas como bárbaros e incivilizados, pero la realidad es muy, muy distinta, ¿no? Como lo hemos adelantado, ¿no? Que los galos tenían un sistema bastante desarrollado en cuanto a economía, acuñaban monedas en dos tipos, ¿no? Uno era fundido y el otro era a golpe. Por ejemplo, los opirium, si nosotros vemos un mapa, abarcaban gran parte de la Germania menor, de la Alta Germania, es lo que hoy es España, toda Europa, lo que es Francia, Bélgica, Países Bajos, etcétera. Incluso saltaban el Canal de la Mancha hacia Bélgica, y los opiniums, como hemos dicho, pues eran los centros económicos, y Roma quería tomar, para lograr la conquista tenía que tomar el control de estos opiniums, y uno de los más importantes en Roma, por ejemplo, perdón, en Inglaterra, por ejemplo, era en la Britania, le decían los romanos, estaba en Colchester, pero otro centro muy importante de la época era uno que los celtas llamaban Lindin, que los romanos empezaron a llamar Londinium, lo que hoy, Víctor, es Londres, obviamente, donde está situada la sede del poder económico mundial, que es la City de Londres. Y quiero que se entienda algo muy curioso. Los romanos y los galos de Britania podían arrancarse los ojos, arrancarse los cabellos, pero Lindin no se tocaba. Y en la actualidad igual no se toca, sobre todo, o mejor dicho, la City de Londres es la que no se toca, pero es el lugar donde siempre ha estado el poder económico de Inglaterra. Nunca se tocó ni con los romanos, ni con los alemanes, ni después cuando invadieron, por ejemplo, no después, sino después de los romanos, mucho después, ¿no? Cuando en el año 1020 conquista Canuto el Grande Inglaterra, ese lugar no se tocó. Y después, mucho tiempo después, en el 1200, los normandos conquistan otra vez Inglaterra, pero no se toca ese lugar porque desde el año 800, Víctor, más o menos, se le había dado el estatus a ese lugar de ciudad libre, de ciudad intocable, básicamente. Entonces, yo me atrevo a decir que si hoy en día hubiera una guerra mundial nuclear, Lindin, o mejor dicho, la City de Londres, no se volvería a tocar, de verdad. Samuel, otro de los conceptos que tocas que no quiero que dejemos fuera es el que manejas acerca de los bancos templos. ¿Qué son los bancos templos? Pues como decíamos al principio, Víctor, la cuestión de los bancos y de la economía ha estado ligada muchísimo con la cuestión religiosa. Los bancos, por ejemplo, he mencionado en mi libro, perdón, en esta entrevista, en la cuestión del Banco Templo de Salomón, ¿verdad? Yo sé que muchos se van a ofender, me tienen sin cuidado, francamente, porque es historia nada más. Pues si hay que acusar a alguien de ser crudo, pues es a la propia historia. O sea, el Banco Templo de Salomón funcionaba como un banco. Ahí está el famoso evento en el cual Jesucristo saca a los cambistas del atrio del Templo de Salomón, y no los saca porque le cayeran mal, sino que ante los ojos de él era una aberración que lo que hacían, por ejemplo, los sumos sacerdotes del Banco Templo de Salomón es que permitían a los cambistas que llegaban de todo Israel y de otras ciudades también,
a instalar sus bancos, o sea, se ponían un banquito básicamente, por eso de ahí viene la palabra banco en la actualidad, ¿no? Ponían un banquito y una mesita en la cual ponían monedas, Víctor. Ellos acaparaban el shekel, que es el ciclo, la moneda judía, ¿no? Que era una moneda de plata muy, muy bonita, hay que decirlo, muy bien manufacturada, a la altura de la manufacturación de monedas de Roma, del denario romano, ¿no? Y el problema del shekel era que había muy poquitos, y tú sabes que la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Mientras menos hay un producto, más sube su valor. Entonces lo que hacían los cambistas era acaparar los shekels o la moneda de tiro y la vendían a los peregrinos que venían a dejar sus ofrendas en el templo de Salomón. Entonces jugaban con el valor de por sí, por la escasez. Cada shekel valía 3 denarios, imagínate, es como si, yo pongo este ejemplo, digamos que en una iglesia ponemos a alguien a vender pesos, pero solamente se pueden comprar con dólares. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el Dios fulanito, acepta solamente pesos mexicanos. A ese Dios le gustan nada más los pesos mexicanos, pues al Dios de los judíos solamente le gustaba el shekel o la moneda de Tiro porque no tenía la efigie del César. Entonces, no era que en sí, que el valor intrínseco del shekel fuera mayor al del denario romano, sino que jugaban con el valor, especulaban con el valor del shekel, de tal forma que los cambistas, Víctor, imagínate que por un shekel te cobraban 3, 4 o 5 denarios romanos. O sea, imagínate que yo te vendo un peso mexicano a $5. Algo no está bien, ¿no? Entonces, eso era el gran peligro que representaba Jesucristo, que yo en otras ocasiones he dicho, yo no soy religioso, pero reconozco que el gran peligro que representaba Jesucristo para el sistema no era tanto en la cuestión religiosa, porque Jesucristo estuvo hablando muchos años de un Dios diferente a Yahvé, incluso llegó a comparar a Yahvé con el demonio, empezó a criticar la forma en la que los fariseos y los saduceos llevaban la política religiosa en Israel, pero es bien curioso que cuando empezó a criticar el sistema económico de los cambistas, 3 o 4 días después lo mataron. Es bien curioso, Víctor, ¿eh? Es bien curioso, yo lo dejo ahí nada más para los observadores. Entonces, estos bancotemplos, como decíamos, desde Sumeria venían, en Babilonia también en los templos se hacían las cuestiones bancarias, luego en Israel, en el bancotemplo de Salomón, y luego en Grecia y en Roma también los templos funcionaban como bancos, o sea, una persona. Esta es otra cuestión que muchos creen que los Rothschild fueron los que crearon las letras de cambio o los Goldsmith, ¿no? En los años 1600, y no, eso existe desde hace muchísimo tiempo, desde Babilonia. Por ejemplo, hay la historia de una familia que hacía un préstamo en Babilonia y lo podías cambiar en otra ciudad de Asiria, por ejemplo, con un papelito nada más, con una letra de cambio. Entonces, en Roma se adoptan estos mismos métodos de la economía, y de tal forma que tú podías ir a depositar en Roma, en la ciudad de Roma, no en el Imperio Romano, en el centro neurálgico de Roma, que era pues obviamente la ciudad de Roma. Podías ir al templo a fulanito a depositar un dinero y decías, lo voy a retirar en Hispania. Viajabas a Hispania con tu papelito y el banquero asociado al otro banco que estaba en Roma te tenía que entregar la misma cantidad. O sea, imagínate, era rudimentario todo, Víctor, pero era exactamente como funciona en la actualidad y como va a dejar de funcionar, porque ya todo el dinero va a ser digital en unos años. Finalmente yo creo que un tema por el que me voy a decantar, y es porque me ha encantado y por eso lo he dejado para el final, por eso mismo, es esa famosa trampa matemática de Flavio Josefo. Cuéntanos en qué consiste esta trampa, Samuel. Bueno, es una historia muy curiosa esta que
que estás mencionándome, Víctor. Y es algo en lo que yo me he enfocado mucho en este libro, en un capítulo de Bellum Judaicum, que son las guerras judeo-romanas. En el segundo epígrafe de este capítulo, que es el capítulo 7, hablo de Flavio Josefo, como lo dices tú, que era, para los que no estén muy familiarizados, supongo que muchos lo estarán, porque muy famoso Flavio Josefo como historiador, y era un historiador judío que de hecho no se llamaba Flavio Josefo, ¿no? Él se puso ese nombre porque lo adopta, de hecho, el emperador Vespasiano, porque Flavio Josefo básicamente vendría siendo la CNN, Russian TV, o sea, un medio de comunicación. En aquella época no había medios de comunicación, pero Flavio Josefo, como era muy famoso en todo el mundo judío y occidental, lo que escribía pues era ley, nadie podía dudar de ello. Entonces, pero tiene esta historia. Flavio Josefo, te lo voy a decir en pocas palabras, era un pusilánime, un cobarde y un asesino, Víctor. Así te lo voy a poner de sencillo. Era un granuja, era esta persona. En sus obras se retrata a sí mismo como una persona casi divina, como un profeta incluso, ¿no? Que jamás supuestamente llegó a derramar sangre. Sin embargo, en esta trampa mortal matemática que le jugó a los soldados, a los heroicos, hay que decirlo, heroicos, que me gusten o no es otra cosa, pero hay que decirlo que sí fueron heroicos los soldados judíos al enfrentarse contra la máquina civilizadora y la aplanadora romana, básicamente. Y Flavio Josefo, como persona importante, lideró un grupo de estos soldados judíos en Galilea. Se escapa de los romanos, se van a una cueva. Él iba con 40 soldados, con él eran 41, y para no entregarse, porque no querían entregarse, todos querían suicidarse, todos los soldados judíos, pero él era muy cobarde, él no quería suicidarse, ¿no? No lo culpo, francamente, ¿no? Yo tampoco hubiera tenido esa opción, ¿no? Pero él era muy inteligente. Entonces empieza a pensar en la noche, porque al siguiente día se iban supuestamente a matar todos, ¿no? Entonces dice, en la mañana siguiente dice, me visitó Dios y me dio una idea para que nadie se suicide, porque es un pecado mortal, obviamente mortal, ¿verdad? Pero es un pecado capital en el judaísmo, el suicidio, pues que cada quien mate, vamos a hacer un círculo y que cada quien mate a la persona que está enseguida de él, para que de esa forma no se suicide y no se le cierren las puertas del cielo, ¿no? Entonces se ponen los 40, pero él había pensado en un método matemático para salir con vida y obviamente había convencido a un joven soldado que estoy seguro que también temía mucho la muerte, para que los dos sobrevivieran. La clave en todo esto, Víctor, estaba en el lugar que tenían que tomar en ese círculo mortal. Y entonces hizo sus cálculos Flavio Josefo, y él toma la posición 19. La posición 19 iba a llegar al final de la ronda. O sea, se iban a matar los 40 soldados y el 19 iba a quedar con vida. O sea, el 19 le iba a tocar matar a la última persona y el 19 era Flavio Josefo. Entonces, en la primera vuelta se comenzó con quien tenía la posición número 1, que luego tenía que matar al número 2, y de ahí en adelante fueron muriendo todos los números pares, es decir, la posición 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hasta llegar al 40, ¿no? Todos los pares. Y en esa primera ronda, Flavio Josefo, el que tenía el número 19, mató al número 20. Él dice en sus obras que nunca mató a nadie. ¿Cómo no? Sí mató gente. Lo mató al número 20, ¿no? Y entonces para la segunda ronda quedaban con vida los impares, ¿no? Entonces la matanza se reinició desde la posición número 3, y este número 3 mata al 5, luego el 7 mata al 9, y de ahí en adelante todos los impares murieron el 13, el 17, el 21, el 25, el 29, el 33 y el 37 y el 41. Entonces en esta ronda Josefo mató al de la posición 21, y al terminar
la segunda ronda quedaban con vida el 3, el 7, el 11, el 15, el 19, el 23, el 27, el 31, el 35 y el 39. Y esa tercera ronda inició de nuevo con la posición 3 que mató al 7 y de ahí murieron el 11, el 15. El caso es que fueron muriendo todos, no quiero meter muchos números porque nos vamos a aburrir, pero en la cuarta y última ronda, aquí en la tercera, Josefo mató al 23, ¿no? Entonces, después en la cuarta ronda se inicia otra vez en la 3 y vuelven a morir el 11, varios, todos los demás, no quiero estar repitiendo números como loco, ¿no? Pero aquí Josefo mató al del 27, o sea, había matado ya a 3 personas Josefo, ¿no? Pero al final de cuentas, Víctor, para no hacerte muy largo el relato, quedan con vida el número 19, que era de Josefo, y el número 35, que era el cómplice de Josefo. Entonces, cuando los romanos llegaron a la cueva, se encontraron con una imagen dantesca, ¿no? En la que este Josefo y este soldado estaban sentados entre los cadáveres desangrados, todos se habían cortado el cuello uno al otro, y él dijo, no, yo no me puedo morir porque Dios me dijo que yo tenía una misión, y sí, pues era la misión de vivir, ¿no? Y es tan famoso este hecho, pero a la vez tan ignorado, Víctor, que en círculos intelectuales, realmente intelectuales, de las personas que realmente son pensantes, se llegó a crear un método matemático que se llama la permutación de Josefo, que se utiliza en los cálculos de probabilidades, ¿no? Pero en los círculos propagandísticos de esos historiadores sicarios de la historia, por ejemplo, yo estaba viendo un documental que se llama El conflicto fatídico Judea y Roma, la caída de Judea, así se llama, donde el historiador canadiense Steve Mason menciona que allí, dice así, ¿no? Allí se obró un milagro, pues la suerte decidió que Josefo quedara último lugar con otro soldado. No es ningún milagro, era una trampa mortal que había hecho Josefo. Y todavía lanza la pregunta a este historiador de, ¿debemos atribuirle esto a la divina providencia o a la fortuna? ¿Quién puede saberlo? Todos pueden saberlo, Víctor. Los únicos que no pueden saberlo son las personas que no se interesan en estos temas. Así que yo sé que a muchos les gusta muchísimo Josefo. A mí me gusta leer a Josefo porque es una fuente interesante, pero tengamos en cuenta que muchas de las cosas que contó eran simples mentiras, igual que muchos sicarios de la historia que existen en la actualidad y que existieron en Roma, por ejemplo, esos que le hicieron la vida imposible a Calígula. Calígula pasó a la historia como un depravado, como el anticristo hecho carne, pero la realidad era que es bien curioso, mira, Víctor, ver que los emperadores que pasan como malos en la historia de Roma son los que lucharon contra los banqueros en la época. Bueno, Samuel, como siempre ha sido un auténtico placer tenerte en el programa y debo decirte que cada vez que hablo contigo haces que vea la historia de una manera muy diferente a como al menos yo la creía. Por un lado pienso que eso es bueno, pero bueno, hay quien piensa también que se vive muy feliz dentro de la ignorancia. Por suerte esta opción siempre depende de cada uno de nosotros. Samuel, una vez más, por favor, ¿me harías el enorme favor de recordarnos tus redes sociales, tus blogs, canales o donde puedan encontrar tus aportaciones en los medios digitales? Claro que sí, Víctor. Igualmente es un placer estar como siempre en tu programa. Ojalá que en esta ocasión, si levantamos ampollas, sean con respeto las opiniones y también los que quieran verter sus opiniones sin sentido, pues para eso tienen con qué hacerlo, ¿no? Mis redes sociales, mira, yo estoy ahorita muy, muy activo en mi canal de YouTube, Revisionismo y Geopolítica. Estoy transmitiendo en vivo todos los miércoles, también subo material a veces los sábados cuando tengo algún invitado especial. Estoy hablando de muchísimos temas de revisionismo y también de geopolítica, por eso se llama así el canal. Por otra parte, también estoy muy pendiente de mi correo electrónico, estoy chapado a la antigua, que es samuelcruztrujillo@hotmail.com o igual samuelcruztrujillo@gmail.com. También estoy transmitiendo en Facebook simultáneo con mi canal de YouTube. Y a todos los que quieran conseguir el libro, pues ahí está también disponible en España a través de Amazon. En todo el mundo, de hecho, está disponible.
Ahí están las dos obras, están de hecho, si me permites el comentario, muy, muy accesibles a pesar de que son libros muy, muy, muy nutridos. Yo procuro siempre llevar el precio a lo más accesible posible, así que ahí está, Víctor. Bueno, pues eso está genial, porque yo me acuerdo que el primero me costó muchísimo hacerme con él. De hecho, vamos, me lo tuviste tú que mandar directamente hasta España, y bueno, pues al final es verdad que es más complicado y siempre tienes ese temor, ¿no?, a que se pueda perder en el camino. Sin embargo, con este gran mercado que está abriendo Amazon, para vosotros, para los autores, bueno, nos ha facilitado la vida bastante, porque, bueno, tienes la ventaja de que en cualquier parte del planeta pues puedes comprar ese libro perfectamente, ¿sabes? Sin haber fronteras, ¿no? Samuel, sobra decir que esta es tu casa. Ya sabes que siempre que te esperamos aquí con los brazos abiertos, y bueno, cuando quieras seremos todo oídos de nuevo. Hasta entonces, Samuel, te deseamos todo el éxito posible con este libro. Estamos esperando con ansias esa segunda y tercera parte. Y poco más, Samuel, cuídate un montón y nada, un fuerte abrazo. Igualmente, Víctor, hasta luego. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz. Una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.